como en una hora o 40 minutos, yo creo. Eso espero, yo estimo, ¿no? ¿Dónde está? La tengo acá. Ya. Ah, ya, ahora sí. Bien. Ya. El sistema, el sistema locomotor, bueno, ya, pasando al tema 4, que son las enfermedades del sistema muscular, solo tenemos acá dos puntos que son los cuidados que deben haber en el sistema articular y las enfermedades y lesiones que se hayan ocasionadas en este sistema. Y bueno, son dos puntos nomás por este tema, así que es muy breve y sencillo, ¿ya? Los cuidados que debemos tener en el sistema articular, que son como, al menos yo he priorizado los más importantes, que son estos cuatro, y que verán más adelante que se repite en los cuidados que tenemos que tener en sí en nuestra vida diaria. Tenemos a lo que es la nutrición balanceada, como indica su bibliografía. Es básicamente como que debemos equilibrar nuestra dieta, nuestros alimentos, lo que consumimos, tanto no ser malos al restringirnos lo que son las comidas chatarra en sí, sino que es en consumirlo en la menor cantidad posible, ¿no? Pero no restringirnos, ¿no? Porque a veces es como que tenemos un gusto o algo así, pero obviamente no debemos consumirla en exceso, ¿no? Sino más que todo priorizar la buena comida, que sí aportan nutrientes como los que son, que aportan más que todo al sistema articular, que son como las vitaminas, el omega 3, ciertas vitaminas y ciertos nutrientes, el colágeno, como se hay ¿Me pueden dar un ejemplo de dónde es abundante el colágeno, en qué comida, en qué alimento? La gelatina de pata. Eso, muy bien, la gelatina de pata. ¿Otro ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Las sopas de patas de pollo. Ya, pata de pollo, una sopa de pata de pollo, muy bien. Y es eso, ¿no? Que aporta más que todo, hablando del sistema articular, esos nutrientes que en sí son buenos para nuestra salud de nuestro sistema locomotor. Y luego tenemos voy a soltar esto. Tenemos a la buena hidratación, que es la hidratación es importante porque nuestro sistema articular está compuesto por estructuras, y esas estructuras, entre esas estructuras hay lo que es como se puede decir, el líquido sinovial, que es como un tipo de líquido, sustancia que lubrica las articulaciones. Y si pues nosotros no tenemos una buena hidratación, vamos a tener como tipo unas articulaciones, por así decirlo, entre comillas, resecas, o que tengamos a veces dolores articulares por una falta de hidratación común, ¿no? Que básicamente la hidratación común debería ser pues al menos cada día 2 litros de agua, ¿no? Formarlo parte de nuestra vida diaria. Y también el descanso, que yo priorizo, que es muy importante, aunque siendo nosotros que estudiamos, ¿no? Que debemos estudiar para exámenes, que debemos prepararnos mucho, no, que dormir 8 horas, ¿qué es eso, no? Pero es cierto, sí es importante el descanso, ¿no? Para nuestra reparación de nuestras células y para no estar a mediodía, pues, medio sonámbulos y con mucho cansancio, como capaz algunos habrán notado, ¿no? Y también muy importante es realizar el ejercicio físico, que esto siempre se repite, hasta lo mencioné en el tema anterior sobre el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque el sistema articular es como que eh, es
se usa en el ejercicio físico, y si no lo usamos, pues se va a degenerar de igual manera. Si no realizamos actividad física, se va a degenerar, ¿ya? Y luego están los hábitos posturales, nuestra protección que debemos usar en deporte, el control, cómo mediamos el estrés, ¿no? En la vida cotidiana, y también siempre consultar a nuestro médico, ¿no? Porque sabemos que nosotros no somos personas que sabemos automedicarnos o sabemos autodiagnosticarnos, y siempre tenemos que recurrir a una persona especial, que es un doctor, ¿no? Y eso sería cuidados en el sistema articular. Creo que yo prioricé esos 4 puntos porque son muy importantes. Y ahora acá tenemos las lesiones y las enfermedades que ocurren la tengo, que ocurren en nuestro sistema articular, que acá hay dos, las primeras dos, la artritis y la artrosis, que, o sea, suenan muy similar, pero yo quisiera que salgan de aquí diferenciándolas cada una, ¿no? Al menos que cuando escuchen artritis, mira, significa esto, ¿no? O cuando escuchen artrosis, significa esto, ¿no? Y la artritis quiere decir que es una enfermedad de las articulaciones que se da por un proceso inflamatorio, ¿ya? Un proceso de un tipo de inflamación que se hay dentro de las articulaciones, y que su nombre lo indica porque tiene el sufijo itis, y eso, para las personas que sabrán un poquito más, ¿no? Itis quiere decir inflamación, ¿ya? Ese sufijo, donde sea que lo pillen, va a significar inflamación, ¿ya? Artritis, y más abajo dije sinovitis, ¿no? Sinovitis, ¿qué dice? Inflamación de la membrana sinovial, ¿no? Lo veremos más adelante, pero en sí, itis quiere decir inflamación, ¿ya? Entonces, la artritis es una inflamación dada por diversas causas, por contusiones, por golpes, o de hecho está la llamada artritis reumatoide, que ese ya es un proceso patológico distinto, es como una enfermedad autoinmune. Pero eso ya es un poco más específico, así que, y no habla de eso en esta parte, así que esa es la artritis, un trastorno inflamatorio, ¿no? Que están en las articulaciones. Y la artrosis ahora es un concepto que se da por la degeneración de una articulación, ¿ya? Degeneración quiere decir la pérdida de su se podría decirse, de su normalidad, y que comienza a degenerarse con el paso del tiempo. ¿Por qué se debe esto? Puede deberse al desgaste temporal, como sucede en la edad adulta, ¿no? Como uno ha llegado a vivir muchos años, y por muchos años ha estado usando sus articulaciones, las ha estado usando para moverse, y por ende se han desgastado, ¿no? O también puede ser por mucho estrés biomecánico, por mucho, saben, muchos maratonistas, corredores, sufren de estas patologías como la artrosis por el constante estrés biomecánico que llegan a pasar, ¿no? Y esto, bueno, sí, no digo que sea inevitable, ¿no? Sino que esto se puede evitar, o al menos retener por cierta parte, por el hecho de consumir alimentos ricos en colágeno, y priorizar esa parte de nuestras articulaciones, ¿no? Si nos queremos cuidar bien, ¿no? Y luego, ya sabiendo eso, ¿no? Tenemos a las hernias de disco, que serían básicamente, aquí dice, ¿no? Desplazamiento del disco intervertebral, que ocurre mayormente en nuestra parte de la columna vertebral. ¿Alguien sabe cuántas vértebras lumbares hay en nuestra columna? Número. 5. Sí, eso, 5, 5. Y entre esas 5, ¿no? Que se ubican, tenemos 4 discos, si no estoy mal, 4 discos intervertebrales, que son lumbares. Y en esos 4 puede caber la posibilidad de que uno se llegue a producir una hernia de disco. ¿O qué quiere decir? Que básicamente que se protruya la parte interna de ese disco intervertebral. Para que sepan un poquito de anatomía, el disco intervertebral está conformado por un anillo fibroso, que es la parte periférica, ¿no? Que ven acá en esta imagen. A ver, puntero, no, esta no. En esta imagen, ¿no? La parte periférica es el anillo fibroso, y en la parte interna es el núcleo pulposo, que es una sustancia tipo cartilaginosa que ayuda como un colchoncito en la articulación, por así decirlo, ¿no?
y pues eso se hernía o eso protruye hacia afuera. Y esto pasa, y sabes, hay gente que llega a describir un dolor a veces inexplicable o a veces muy intenso porque esa protrusión o esa sobresaliencia de esa sustancia llega a comprometer otras estructuras anatómicas, como por ejemplo los nervios raquídeos, y ya ese nervio llega a manifestar dolor en el hecho de ese contacto normal, ¿no? Con esa hernia, pues llega a manifestar dolor y ese dolor es muy incómodo. Yo no lo he experimentado, pero debe ser incómodo. Entonces luego tenemos la enfermedad del reumatismo, que en sí es una inflamación, una degeneración o un cambio en algún tejido del aparato locomotor. Más se manifiesta en lo que es en las articulaciones, y el ejemplo más común que se halla es en la artritis reumatoide. Y como ya dije, es un proceso, la artritis reumatoide es una enfermedad o es una inflamación de una articulación provocada por un proceso autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmune ataca a las articulaciones. Así de forma resumida, es eso. ¿Ya? Y luego tenemos a la sinovitis, que es básicamente la inflamación de la membrana sinovial. No me acuerdo si tengo una imagen acá, creo que no. Yo no tengo. Ya, pero la sinovitis es, como recordarán, teníamos, lo he explicado en el día de ayer, que era que teníamos 6 componentes de una articulación, ¿no? Teníamos la membrana sinovial, la cápsula sinovial, los ligamentos, los tendones, etcétera, ¿no? Y entre esos teníamos la membrana sinovial, que es la que delimitaba el, al líquido sinovial, ¿no? Y eso se llega a producir una sinovitis por una inflamación de esa membrana, por diversas causas, por golpes, contusiones, ¿no? Que pueden haber en sí, ¿no? Luego tenemos a otras dos enfermedades que son, bueno, son lesiones específicamente, que está la luxación y los esguinces, ¿ya? Para que vayan diferenciando, una luxación es una separación, ¿no? Como sabemos que una articulación está conformada por la unión de dos o más huesos, ¿no es así? Esta luxación vendría a ser la separación o también, digo, el desplazamiento de una articulación. ¿Y qué pasa cuando una luxación, bueno, cuando dos huesos se separan? También es probable que pues cómo se separan. Primero que nada, cómo estaban unidos por los elementos articulares, ¿no? Sus estructuras articulares, que eran como 6, ¿no? Ya dije ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una luxación, lo que ocurre es una separación, y en esa separación puede que sí y puede que no, pues esas estructuras como ligamentos se rompan, ¿no? En la luxación se rompen los ligamentos, las bolsas sinoviales, las cápsulas sinoviales, y se separa el hueso en sí, y esas estructuras también se rompen, este, sufren, ¿ya? Y en cambio, aunque no está acá, ¿no? Pero en una dislocación simplemente se separan los huesos nomás, pero estas estructuras no se llegan a comprometer, no se llegan a sufrir daño, ¿ya? Solo se separan los huesos y se puede volver a la normalidad con una cierta maniobra, ¿no? Y es una dislocación, habrán visto, por ejemplo, una dislocación de mandíbula, cuando uno, ¿sabes? Bosteza muy fuerte y se le queda tipo trabada la mandíbula, ¿no? Eso es reversible y es una dislocación, la llamada dislocación de mandíbula, y eso es reversible, ¿no? En cambio, una luxación, ya dije que aparte de la separación de dos huesos, es la, que se estropean las estructuras que lo unen, ¿no? Las articulaciones, los ligamentos, ¿no? Y eso sería. A ver, hay gente ingresando. No, creo que no. Ya. Y los esguinces vendrían a ser netamente más que todo se relacionan con los ligamentos, o que se estira demasiado o que se llega a romper, ¿no? Porque compromete a esta estructura en específico, a los ligamentos nomás. Entonces un esguince sería una rotura o un estiramiento excesivo de un ligamento, un esguince, ¿ya? Y eso sería los cuidados, bueno,
este tema de las enfermedades del sistema articular. Y ahora pasando al siguiente, que sería el sistema muscular, que este es un temita muy interesante. Sistema muscular. Bueno, primero que nada, para este sistema, bueno, tienen 3 puntos, ¿no? Vamos a definir primero miología, los tipos de músculos que hay y luego la estructura que compone estos músculos, ¿no? De manera microscópica y macroscópica, ¿ya? ¿Qué es la miología primero? Es como tipo, suena como que es una rama de la anatomía, ¿no? Pero la miología en sí llega a estudiar a los músculos, ¿ya? Simplemente eso, es un estudio o tratado que se encarga de estudiar a los músculos y en sí a todo eso, ¿ya? Abarca todo eso y no hay que dar más redundancia a eso porque es muy simple, ¿ya? Entonces tenemos a la miología, que como había dicho, es la rama de la anatomía descriptiva que estudia los músculos, ¿ya? Y pues estos músculos, ¿no? Los llamados músculos están agrupados en el sistema muscular, que, bueno, para que sepan, ¿no? Aunque ya sé que creo que lo han avanzado en sus primeras clases del CUP y sabrán que es un sistema, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? En sí, un sistema, un órgano, un aparato, la organización, ¿no? ¿Qué es un sistema? ¿Alguien sabe? Punto de tejidos. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? Un sistema no viene siendo un conjunto de órganos que forman como un aparato o algo así. Ya, está muy cerca. Que trabajan en un mismo, con un mismo fin, por así decirlo. Eso, ese es lo más cercano, sí. Básicamente eso, un sistema es una conformación de órganos que tienen un mismo fin en común, ¿no? Y que también se asemejan mucho a su estructura, ¿no? Como hablamos del sistema muscular, demos el claro ejemplo de que este sistema muscular solo lo componen puros músculos, pura masa muscular nomás. Y todas estas masas musculares se asemejan entre sí en su tejido, ¿no? Y se podría decir eso en sí es un conjunto de órganos que trabajan con un fin en común, ¿no? Que es la función del músculo, que es la contracción. La contracción nada más. Eso vendría a ser y que, bueno, este sistema muscular compone el 40% de la masa corporal. En relación al hueso que componía el 15% de la masa corporal, los músculos componen el 40% ahora, ¿ya? 40%. Y luego ya tenemos los tipos de músculos que nos componen nuestro organismo, porque aparte de los que, ¿sabes? Los que vemos a simple vista, ¿no? Los que palpamos a simple vista, hay otros que no son palpables o hasta de hecho que no sabíamos que eran músculos. Pensábamos que eran simples tejidos y nada más. Pero para los que no sabían, también hay músculo en nuestras arterias, en nuestras venas, en nuestros vasos sanguíneos. También hay mente en el corazón, ¿no? Es muy obvio. Y también en nuestras vísceras, ¿no? En nuestras vísceras, bueno, órganos huecos, como dicen, ¿no? Una analogía, vísceras, órganos huecos, nuestros intestinos, el tubo digestivo en general. Las glándulas también hay un tejido muscular liso, que ya lo veremos luego. Y eso, un breve pantallazo. Pero ahora, los tipos de músculos, se podría decir que los clasificaremos de la siguiente manera, ¿ya? Según su localización, según la presencia de estrías, es decir, su textura, ¿no? Si es uno estriado o si es liso. Y luego, su control que tienen con el sistema, cómo es que el sistema nervioso los regula, ¿no? Si tiene un control voluntario o involuntario, ¿no? Y bueno, primero tenemos a los músculos esqueléticos que tienen una textura estriada, que son, un claro ejemplo sería el músculo bíceps, ¿no? Que es el músculo esquelético es de tipo de control voluntario, que nosotros tenemos la capacidad de controlar estos músculos de manera voluntaria a través de las conexiones neuronales que tenemos con nuestros músculos, a través de los nervios, ¿no es así? Los podemos controlar de manera voluntaria, ¿sí o no? ¿Sabes? Puedo abrir y cerrar la palma de mi mano porque así lo indico yo a través de mi sistema muscular. Y también
que este control voluntario se da porque se rige a través del sistema nervioso somático, ¿ya? El sistema nervioso somático controla, o bueno, tiene un control no autónomo, sino dirigido por nuestro cerebro, ¿ya? Y de ahí, bueno, antes de pasarme al siguiente, tenemos al músculo bíceps, el bíceps braquial, que, bueno, tiene una acción, una acción voluntaria, ¿no? Que nosotros lo controlamos, y eso, ¿ya? Y luego tenemos el músculo liso no estriado. Este músculo se halla más que todo como había dicho, en nuestras vísceras, en nuestro tubo digestivo, en nuestros vasos sanguíneos, entre nuestras glándulas, porque para que una glándula, se puede decir que para que una glándula, ¿no? Una glándula, ¿sabes? Tiene la función de secretar alguna sustancia, alguna hormona, ¿no es así? ¿Y cómo se da esa secreción? Pues básicamente mediante fibras de músculo liso que hacen que se contraigan y que esa glándula, pues se podría decir que secrete su sustancia, ¿no? Se contrae y esa glándula secreta su sustancia, ¿ya? Entonces, estoy diciendo entonces que hay músculo liso en las glándulas, en los vasos sanguíneos, porque también para que los vasos sanguíneos se controlen a través de su vasodilatación, ¿no? Y su vasoconstricción, hay unos músculos que rigen, ¿no? Y esos son los músculos lisos. Y también los del tubo digestivo, que realizan los movimientos de peristaltismo. Entonces, vamos viendo más ejemplos que estos músculos, el músculo en sí se halla en estas partes, ¿no? Solo que ahora, como vengo diciendo, son de control involuntario, ¿ya? Son de control involuntario y pues este control se da mediante el sistema nervioso vegetativo, o también llamado autónomo, ¿no es así? Entonces, el músculo liso, ¿no? Controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo claro. Primero, microscópicamente, cómo se ven las fibras, ¿no? Son fibras delgadas, lisas, que no forman estrías y que se hallan acá en el colon, en el intestino grueso, intestino delgado, ¿no? Y ya. Luego tenemos el músculo cardíaco, que hace una especial aparición solo en el corazón, ¿ya? Por eso se llama músculo cardíaco, ¿ya? Y pues, se encarga de, en sí, la autonomía del corazón, que hace que el corazón sea como una bomba se puede decir, de sangre, que bombea sangre, ¿no? Esa es la función, bombea sangre en todo el organismo, ¿no? Mediante sus vías que son los vasos sanguíneos. Y pues este corazón pues tiene el miocardio, que esa es la parte muscular que sí se contrae y sí se relaja, también llamado sístole y también llamado diástole, ¿no? De manera correspondiente. Y tiene un control igual involuntario, ¿no? Al igual que el músculo liso, ¿de acuerdo? Y en este músculo liso, microscópicamente, veremos que si es bueno, si es un tejido muscular, ¿no? Pero que tiene interconexiones entre sí, ¿no? Entre estas fibras. Y esas interconexiones como tipo puentes se les llega a llamar discos intercalares, ¿no? Yo sé que no está en su bibliografía, pero es como que un dato, ¿no? Que esas interconexiones entre las fibras cardíacas son los llamados discos intercalares. Eso se ve más que todo en histología. Pero para que vayan sabiendo, ¿ya? Y luego de eso tenemos las clasificaciones en su estructura, ¿no? Como sabemos, toda estructura tiene su clasificación microscópica y macroscópica. Tenemos la clasificación microscópica y luego la macroscópica, que ahorita lo veremos, pero primero a la microscópica, ¿ya? Su libro indica, o bueno, su bibliografía indica que tenemos en sí a la fibra muscular, ¿no? El músculo en sí, y que se va subdividiendo cada vez en más pequeñas unidades, y llegamos al punto de la miofibrilla, que es una unidad que está compuesta por miofilamentos, que acá más adelante se extienden, ¿no? Tenemos a la miofibrilla primero, luego los miofilamentos, y de ahí pasamos a que estos miofilamentos son básicamente agrupaciones de, de sarcómeros. Los sarcómeros son la unidad funcional, ¿no? Si no estoy mal.
la unidad funcional de un tejido muscular, ¿no? Es la unidad en la que ocurre la llamada contracción y relajación, ¿no? Bueno, en sí la contracción, el acortamiento de este sarcómero implica la contracción muscular, ¿ya? Y este es un pequeño segmento de sarcómero donde se tienen dos proteínas al menos principales, ¿no? Que son las estrellas, se podrían decir, los protagonistas en sí del sistema muscular, ¿no? A nivel microscópico. Y más aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Para que comprendamos mejor. Tenemos acá primero al sarcómero, como dije, ¿no? Es la unidad funcional del sistema muscular. Y que, pues, primero decimos que tenemos, bueno, el de la izquierda es cuando el músculo está contraído, ¿ya? Y acá, el de la derecha ya es cuando está relajado. Pero primero vamos a ver cómo es que llegamos a distinguir esto, ¿ya? Y es que primero tenemos estas líneas horizontales, ¿no? Que aquí indica la miosina, ¿no? Que son proteínas que son gruesas, ¿no? Mientras que la actina son proteínas delgaditas y que, pues cada una de estas, ¿no? Se conforman a lo que es la contracción muscular, ¿no? Y que primero tenemos el músculo, ¿no? Cuando está relajado por completo y es cuando está así separada las fibras de miosina, acá y acá están separadas. Tenemos la parte que es la banda A, que es la parte donde es no me acuerdo muy bien, donde no traspasaba mucha luz, si no estoy mal. La banda A, luego la banda I, donde sí traspasaba la luz o era básicamente, no me acuerdo muy bien. Y luego tenemos el disco Z, ¿no? Que está entre medio. Y, o creo que estoy mal. Ay, no. Ya, pero entonces tenemos la banda A, la banda I, que son partes, ¿no? Conforman parte del sarcómero. Y creo que, a ver, creo que me estoy equivocando. Mm. Bueno, ya, mejor voy a usar el de la izquierda, ya. El ejemplo de la izquierda. Tenemos hasta las miosinas y a las actinas, ¿no? A los discos Z que separan en sí un sarcómero de otro sarcómero, ¿no? Que son como tipo así, líneas en zigzag, ¿no? Y tenemos a la zona H, a la línea M del medio. Como dije, creo que hay mucha redundancia más en esta parte, porque igual su texto no lo explica mucho a profundidad, ¿no? La cosa es saber al menos que tenemos a la miosina y a la actina, ¿no? Como principales, ¿no? Fundamentales. Ya, y luego tenemos a la estructura macroscópica del músculo, que pues lo describe, ¿no? De manera macroscópica, dice que el músculo es blando, el músculo es de color rojizo. ¿Por qué? Por la miosina, también por la irrigación, ¿no? Es rojizo y los músculos, ¿no? En especial el músculo esquelético cubre, ¿no? Y que hay un número, al menos hay una cuantificación, ¿no? Aproximada de 650 músculos solo de acción voluntaria, ¿no? Solo, es decir, los músculos estriados, ¿no? Porque tenemos aparte unos músculos viscerales que ya sería un poco más difícil sacar las cuentas de cuántos hay más o menos. Pero eso, ya tenemos 650 músculos, no se olviden, 650 músculos, 206 huesos, tanto, ya. Y acá vemos al menos una pequeña clasificación de los tipos de músculos, ¿no? Según su forma. Tenemos primero, bueno, son 8, pero así rápido voy a decir que tenemos el músculo de forma fusiforme, luego el músculo en forma de bíceps, es decir, que tiene dos cabezas, ¿no? Acá tenemos una cabeza y otra cabeza aparte, ¿no? Pero en su parte inferior está fusionado, ¿no? Pero en sí que tiene dos cabezas. Luego hay otro músculo que tiene tres cabezas, el conocidísimo tríceps, ¿no? Luego tenemos el músculo digástrico, que es decir que su nombre indica que tiene dos vientres, ¿no? Obviamente separados por una parte tendinosa, ¿ya? Y pues digástrico, ¿no? Luego hay otro que es poligástrico, poli quiere decir muchos vientres, ¿no? Que está separado por tendones intermedios que lo separan de esas partes musculares, ¿no?
y que no la tengo. Mm, ya. Ya, tenemos a los poligástricos, ¿no? Como dije, tienen muchos vientres. Y luego tenemos a los peniformes, que quiere decir ¿qué quiere decir esto? Que tiene forma de pluma, ¿ya? Al menos la mitad de una pluma, ¿no? El peniforme. Porque después tenemos al bipeniforme, que tiene ya forma de una pluma normal. Eso quiere decir, ¿no? Luego tenemos a los multipeniformes, que tienen varias, como que, secciones de plumas, ¿no? Y ya luego los músculos planos, que un ejemplo claro sería el músculo pectoral mayor. Si no estoy mal, es este, el pectoral mayor, ya. Una forma plana, en forma de abanico, ¿no? Extenso, ¿no? Y luego ya, creo que hasta ahí llega, ¿no? En la parte del sistema muscular. Y hasta aquí alguna duda, chicos, una pregunta que tengan antes de pasar al último tema, que creo que avanza muy rápido. O todo bien, todo nice. Es cortito, de hecho, miren acá, aquí tenemos solo 3 subtítulos y acá 2. Bien, entonces, ya, el último, por último, ya para terminar, el sistema, bueno, los cuidados que debemos tener el sistema muscular. Y no sé por qué por alguna razón habrán metido acá fisiología, y acá están literalmente toditos los músculos, los nombres, y bueno, no sé por qué. Acá dice sí, cuidados del sistema muscular, pero ya. Ya, bueno, fisiología del sistema muscular. Con fisiología, cuando escuchamos fisiología ya, que lo vamos a escuchar muy seguido, es básicamente función, ¿ya? Fisiología, función, ¿ya? Ahora, depende de dónde lo relacionemos. Si decimos fisiología muscular, quiere decir función, que vamos a estudiar las funciones del tejido muscular, cómo es que desempeña su actividad normal, ¿ya? De manera normal y no anormal, ¿no? O patológica. Entonces, la fisiología muscular es en la fisiología muscular se describen como 4 puntos al menos básicos del músculo, ¿no? Tenemos primero a la excitabilidad, luego a la contractibilidad, a la elasticidad y luego a la plasticidad, ¿no? Tenemos a la excitabilidad, que quiere decir que el músculo va a ser capaz de recibir estímulos nerviosos, ¿no? Los va a percibir, los va a procesar, y pues va a provocar este estímulo nervioso a contraerse, que este es el siguiente punto justamente, que es la contractibilidad, ¿no? La contractibilidad quiere decir o describe que el músculo tiene la capacidad de contraerse, nada más. Contraerse, y ya su acción opuesta sería relajarse, ¿no? Pero en sí, contraerse nada más. El músculo tiene la función de contraerse, ¿ya? Y estas contracciones pueden ser de 3 tipos, ¿saben? Se describen estas contracciones como en forma local, ¿no? Como tenemos muchos músculos extensos, ¿no? Algunos músculos se extienden de manera isotónicas. Isotónicas quiere decir igual, y tónicas, pues, quiere decir tono o contracción, ¿no? Isotónicas excéntricas, quieren decir centrales, ¿no? Podría dar un ejemplo, pero ahorita no me acuerdo. Pero eso quiere decir contracciones que se producen en una cierta parte, en una cierta área local, y no de todo el músculo hablando, ¿no? Y luego tenemos las contracciones céntricas, que también son locales, pero más en el centro. Y luego las isométricas, que quiere decir que son iguales en 2 áreas locales, ¿no? En un músculo en toda su extensión, ¿no? Pero en sí la contractibilidad es eso. Y luego ya tenemos a la capacidad de la elasticidad, que un músculo en sí tiene la capacidad de estirarse, pues se le es necesario estirarse, ya que nuestros músculos lo usamos para a veces colgarnos de una barra, de un árbol. Entonces ese proceso nos hace percibir, ¿no?, que el músculo se estira, ¿no? Al menos de manera fisiológica tiene un límite, ¿no? O al menos de manera normal tiene un límite, ¿no? Y cuando sobrepasa este límite pasa un fenómeno llamado un desgarre muscular, ¿no? Y ahí luego tenemos a la plasticidad. La plasticidad refiere a que son capaces
de moldearse o modificar su estructura como una plastilina, ¿no? Plasticidad, ¿no? Que son a veces capaces de modificar su estructura solo para cumplir o desempeñar otras funciones, ¿ya? Acá tenemos una imagen de pues, el bíceps braquial, el tríceps braquial que está posterior, ¿no?, al brazo, y el músculo deltoides, ¿no? Que estos tres son ejemplos claros de estas funciones, ¿no?, del músculo. Ya luego pasamos un poco bueno, ya hablé sobre la fisiología muscular. Ahora pasamos a un tema un poquito más de memoria, pero la verdad no creo que les vaya a entrar, pero aún así, ¿no? Este es el cuadro que les aparece en su bibliografía, ¿cierto? Al menos al menos aquí, hasta donde yo sé, es la gran parte de los músculos, pero acá faltan algunos, ¿ya? Pero yo no voy a añadir nada, así que está bien, ¿no? Tenemos primero varios grupos, ¿no? Tenemos los grupos de los músculos de la cabeza, luego tenemos los músculos del cuello, tenemos a los músculos del tronco, luego los músculos de las extremidades superiores, extremidades inferiores, y creo que hasta ya acabó. Creo que sí. Cuello, cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, ¿no? Y ya para que, bueno, pues, la verdad, esto no creo que entre al examen, no sé la verdad, creo que a mí no me entró personalmente. No he escuchado ninguna pregunta de cuáles son los músculos que se ubican, bueno, el músculo frontal, en qué grupo muscular pertenece. No, la verdad, no he escuchado ninguna pregunta. Pero bueno, los voy a mencionar aunque sea, ¿no? Y ya si ustedes son un poco más estudiosos o hay uno que otro, ¿no?, que se quiera aprendérselo todo, pues pues está primero el músculo frontal, luego está el músculo orbicular de los párpados, no sé si bueno, acá se ubicarán, ¿no?, más o menos, pero yo sé que es es indiferenciable parece esto, ¿no? Ni idea, pero transverso de la nariz, orbicular de los ojos que se ubican acá entre los ojos, el músculo risorio que es músculo inconstante que no aparece muchas veces, luego el músculo buccinador, el músculo occipital, y así podría seguir los temporales, los maceteros, los pterygoideos, el digástrico, el miloideo, que son masticadores, y luego esos serían los de la cabeza. Que acá, de hecho, recorté el cuadro, faltaba acá en la parte derecha, faltaba creo que acción, ¿no? Pero eso, no sé, la verdad. De que vaya a entrar, no sé. Entonces, luego tenemos a los músculos del cuello. Acá se subdividen en 3 grupos al menos. Yo sé que lo van a ver en anatomía, así que facilito. Más adelante, ¿no? Pero si se lo aprenden hoy, pues va a ser como una pequeña ventaja, ¿no? Hay un grupo llamado los grupos de los músculos suprayoideos, y es que quiere decir que pues, son 4 músculos que están arriba del hueso hioides, ¿saben, no? ¿Conocen el hueso hioides, no? Es el único hueso que está suspendido literalmente, no está articulado ningún músculo más que, ningún hueso. Solo está suspendido por músculos y, pues, ligamentos, ¿no? Luego tenemos al grupo de los músculos infrayoideos, que también son 4 nomás. Son 4 y 4 arriba y abajo, solo que el infrayoideos son los que están abajo, ¿no? Como dice infra, es porque está abajo, ¿no?, del ioides, ¿no? Y luego tenemos un músculo solitario, que es el músculo, bueno, tiene un nombre peculiar, un poquito largo, el esternocleidomastoideo. Bueno, acá les dejo en esta parte, ¿no?, unas pequeñas mnemotecnias para el que quiera, ¿no?, aprendérselo de manera un poco didáctica, ¿no?, para que se lo recuerden, ¿no? Al grupo de los músculos suprayoideos que están arriba del ioides, como verán acá en esta imagen, ¿no? Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo podemos resumir con una mnemotecnia, ¿no? Una mnemotecnia que dice, diga estilo mi general, ¿no? Diga estilo mi general. ¿Quién no se acuerda de eso, no? ¿Por qué diga? Por digástrico, el músculo digástrico, estilo por el músculo estiloideo, mi por el músculo miloioideo y general por el músculo genioideo. ¿Ya? Sencillo.
Y ya luego tenemos el músculo, bueno, el grupo de los músculos infraoideos, que también son 4, y lo describo como este hombre está tirado. ¿Ya? Este hombre está tirado. Y este quiere decir esternotiroideo, hombre sin H, quiere decir homoioideo. Luego está, quiere decir esternotiroideo. Y luego tirado, tiroideo. Nada más, ahí está, nada más. Ahí ya van 8, ya aprendemos 8 músculos. Ya luego uno más sería 9, el esternocleidomastoideo. Y los infraoideos vendrían a ser estos, ¿no? Que están en la parte del cuello. También son 4, ¿no? Siempre de pantallas. Bueno, y el esternocleidomastoideo es el que está de manera transversal, ¿no? Por el cuello. ¿Ya? Y bueno, eso serían los músculos del cuello. Luego los músculos del tronco, no quiero enfatizar mucho en esto porque, ay, bueno, el más importante es el diafragma, ¿ya? El diafragma es un músculo que separa la caja torácica de la parte abdominal, o es decir, que separa dos, como se puede decir, dos compartimentos, ¿no? Que sería el tórax y el abdomen, ¿no? Lo separa. Un diafragma, en sí la descripción, la palabra diafragma lo describe como estructura que separa dos partes, así, siempre. Y ese es un claro ejemplo, el diafragma, separa dos cavidades, ¿no? Y ya los demás, no sé, los pectorales, bueno, luego están los músculos de las extremidades. Primero tenemos al músculo, bueno, los músculos de las extremidades superiores, que tenemos acá primero las 4 regiones del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Bueno, del antebrazo son hartísimos. Estos no son todos, por si acaso, ¿no? Son como, ay, no sé, alguien me dará acuerdo, no sé, no me acuerdo cuántos músculos son. 20. Ya, 20, creo que son 20, ya. Pero más o menos es un número alto, sí, ¿ya? Entonces, pues, eso nomás no voy a mencionarlos porque es mucho. Acá una imagen, ¿no? Tenemos a un músculo del hombro que es el deltoides, ¿no? Que se nota demasiado, ¿no? En las personas que llegan a hacer hombro, ¿no? Mucho hombro, hacen ejercicio y se nota eso. El braquial, el tríceps, nada más. No los voy a fatigar. Y ya luego, para ir terminando, los músculos de las extremidades inferiores, que acá tenemos de nuevo 4 grupos, que tenemos a la región pélvica, a la región del muslo, a la región de la pierna, que también son hartos. Luego la región del pie, que son más aún, son más hartos todavía. Y pues, ¿qué se podría decir? Pues tenemos a los glúteos, a los músculos glúteos, ¿no? Que lo habrán escuchado, ¿no? Al clásico cuádriceps, ¿no? Que está en el muslo. A los gemelos, ¿no? Que se ubican detrás de las pantorrillas, ¿no? Que se ubican detrás de nuestra pierna, ¿no? Luego tenemos a los músculos flexores de los dedos. Y nada más, yo creo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque capaz me pase algo. Chicos, me confirman. ¿Qué hora es? Ya son las 23. WhatsApp. Auxi, si tiene otras mnemotecnias, ¿será que las podría enviar? Ya, las mnemotecnias, ya se las podría enviar, es interesante pasar las mnemotecnias. Para usted que quiera aprender más, sí, las paso al grupo, aparte de estas que hay, ¿no? De los músculos del cuello. A ver, de la cabeza, yo no me acuerdo si habrá. Creo que sí. Pero igual, es que yo digo, yo vi este cuadro al inicio y vi, acá no están todos los músculos, faltan más, yo dije. Pero ya, bueno, les voy a pasar a ver lo que pilla, lo que me acuerdo igual. Porque sí, hay muchas mnemotecnias que se usan cuando crean, ¿no? Músculos de extremidades superiores. Hay que yo sepa.
de las extremidades inferiores. Por eso les digo, falta, acá hay hartos músculos que faltan. Acá no están los 650 músculos. Yo no veo acá 600, ¿no? Ajá. Y extremidades inferiores. Ah, no, faltaba más. ¿No? Ya, tenemos después a los cuidados, finalmente hablando de cuidados y salud del sistema muscular. Tenemos a lo que es un cuidado importante, que es balancear a nuestra nutrición. De nuevo, hablando de nutrición siempre, cuidando el músculo. En este caso, ¿habría alguna forma de relacionar nuestra nutrición con cuidar en sí a nuestros músculos? ¿Hay algún alimento en específico? ¿Algo? ¿Alguien sabe? Muchachos. Bueno, en sí eso, ¿no? La nutrición balanceada, ¿no? Que se menciona varias veces. Luego el realizar ejercicio físico, ¿no? Porque el ejercicio físico es muy importante, al menos no por capricho, así para verse bien, ¿no? Bueno, aparte de eso, ¿no? Es para cuidar nuestra salud, porque como ustedes sabrán o no, el músculo conforma parte de nuestro, en sí, de nuestro metabolismo. No solo tiene la función ¿cómo se podría decir? De contraerse nomás, sino que tiene la función de almacenar ciertos triglicéridos, almacenar una pequeña reserva energética es el músculo también, cuando se agotan las otras reservas que tenemos en el organismo, ¿no? Y también para otras cosas metabólicas un poquito más complejas, ¿no? Pero el músculo en sí, acuérdense que no solo tiene una función, tiene varias funciones, ¿no? Y por eso es muy importante realizar actividad física, ¿no? Y luego también tenemos la buena hidratación, como ya dije, tomen agua, ¿no? 2 litros. Es muy importante, al menos está apareciendo en casi todos lados, ¿no? Y ya luego tenemos el buen descanso, ¿no? Que para que nuestras fibras musculares se regeneren necesitan un descanso adecuado, 8 horas, dormir 8 horas, ¿no? Yo sé que algunas personas saben, ¿no? Que una vez después de haber ir de un entrenamiento, ¿no? Lo que hay que hacer es descansar, ¿no? Priorizar el descanso, que es importante para la regeneración de estas fibras musculares y que pues al día siguiente estemos mejores y listos para entrenar de nuevo. Ya. Y bueno, acá luego pasamos a enfermedades y lesiones musculares y creo que con esto acabo. Sí. Primero tenemos las contusiones, ¿ya? Y en sí esto es cuando pues nos golpeamos o tenemos un trauma o golpe, ¿no? Con algún objeto rígido. Simplemente eso, ¿ya? Una contusión o golpe, ¿no? Luego tenemos a la distrofia muscular, que esto ya es un poquito más rebuscado, no sé por qué está aquí, pero ya hay una cierta patología que se llama la distrofia muscular de Duchenne, que es un tipo de trastorno genético que más que todo es más prevalente en niños varones. Y es básicamente una degeneración progresiva del músculo, ¿ya? Degeneración progresiva o gradual, ¿no? Como dice, donde se debilita el músculo de manera gradual, ¿ya? Luego tenemos los desgarros, como había mencionado antes, ¿no? Desgarros o esguinces, que se da a veces por movimientos bruscos o apresurados que tenemos, ¿no? Donde se llega a comprometer, ¿no? El músculo, que se llega a romper o esguinzar, ¿ya? Esguinzar los tendones, ¿no? De los músculos. Luego tenemos la fibromialgia, que vendría a ser un dolor muscular que no provoca inflamación, ¿ya? No es provocado por inflamación. Y creo que eso sería todo. A ver, repasando más antes, a ver si me estoy olvidando de algo. Que creo que no. Creo que no. Acá tenemos enfermedades y lesiones. Sí, nada más. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, una pregunta por aquí? Y luego ya pasaría a hacer la despedida.
lesiones, músculos, articulaciones. ¿Qué hora es? Ya son las 11:15. Bueno, ya. Hasta ahí nomás, chicos. Para terminar, un pequeño versículo que yo sé que los que se han quedado hasta acá va a valer un poco la pena, ¿no? Al haberse quedado hasta acá y no recibir una pequeña palabra de aliento, ¿no? Que como dice la palabra, pues, cuando nosotros estemos cansados, cuando nosotros estemos agotados, siempre demos nuestras cargas a Jesús y que Él nos entregue su carga o su yugo, que su yugo es fácil, ¿no? Aquí dice como dice la palabra, ¿no? Su yugo es fácil y es liviano. Siempre apoyémonos en Jesús, chicos, y yo creo que ese es el mensaje breve, ¿no? De estos dos versículos. Si quieren, búsquenlo, Mateo 11, 28.